Que Dios te bendiga. Dios me ha dado la habilidad de poder llegar a ser entrenador de líderes. Y para esto quiero poner herramientas en tus manos, ya sea si eres pastor, líder o cualquier persona que está anhelando servir a su Dios. En este libro que quiero hacerte una presentación es el equipo de liderazgo enfocado. Este libro en sí es un manual. Tú como líder, tú como pastor deberías de leerlo. Pero también juntamente con este libro estoy presentando el manual de trabajo, donde tú como líder principal o el encargado de un equipo puedes tomar a tu gente y llevarlos a través de la lectura del libro y luego la aplicación. Simplemente son herramientas que quiero poner en tus manos para que tú y yo podamos mejorar en el crecimiento del reino. Al crecer yo, crecerá el ministerio que Dios me ha confiado. Así que toma este libro, aplícalo a tu vida y juntos hagamos crecer el reino. Que Dios te bendiga. Liderazgo Enfocado Podcast. Equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Desde el estudio en San Diego, California, esto es Liderazgo Enfocado Podcast. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Liderazgo Enfocado. Les saluda su servidor Abel Ledesma. Estamos entusiasmados por otra grabación más que en este día lunes 5 de, bueno, no es el 5, es el 5 mes, pero es mayo 27 del año presente 24. Así que estamos contentos de tenerles aquí y la razón que estoy abriendo y no tengo el pelo así enchinado como Hannah es que Hannah se nos acaba de aliviar y Hannah está siendo mamá otra vez por segunda bebé, segunda muñeca que Dios les dio, está contentísima, así que la consideramos porque ella sí me está haciendo caso en esta iglesia que si no los ganamos se hacen, así que vamos a llenar la iglesia a como dé lugar. Pero en que Hannah regresa, tenemos un nuevo moderador, una persona que nos llegó desde el año pasado a trabajar con el Ministerio de Niños y él y su esposa han hecho un trabajo increíble y quiero presentarles al pastor Asaf Peña desde Ensenada y ahora de Tijuana. Así que bienvenidos. Gracias. A Liderazgo Enfocado y a ti te tocó toda la rienda de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Sí, agradecele a Hannah. Gracias, Hannah, y a tus dos pequeñas hermosas que me hablaron. No, pero es un placer para mí poder estar aquí con ustedes, una bendición completamente. Dato curioso, los he escuchado desde tiempo atrás, desde antes que me empezara a congregar y a trabajar en esta iglesia, y me han encantado las pláticas y todo, y nunca me hubiera imaginado que hubiera estado aquí sentado al lado de usted platicando, y ahora tenemos también un invitado, pero de lujo. Así es. Así que, sin más por el momento, vamos a presentar a nuestro invitado, que es economista de profesión, maestro en administración pública y políticas públicas, empresario, pastor de la Iglesia Río y escritor también. Tiene 2 libros y sin más preámbulos vamos a presentar al pastor Efrén Ruiz. Amén. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Es un placer verte. Gracias. Y gracias por estar de nuevo con nosotros. Fue una experiencia totalmente religiosa ayer. Así que no le estoy invitando a Enrique Iglesia, pero la verdad, Dios te usó ministrando la congregación. Y qué bueno que ahora estamos aquí en este lunes contigo para poder hablar sobre la vida, sobre principios, sobre liderazgo y también tu llamado. Así que creo que tienes mucho que ofrecerle al cuerpo de Cristo y a muchos líderes y empresarios. Y nos honras con tu visita aquí. Gracias, Pastor Ledesma. Gracias por la invitación. Y lo platicábamos antes de empezar justamente este episodio, que me sentí muy cómodo, me sentí muy bien, la iglesia nos recibió muy bien. Y eso también te habla cuando una iglesia está entrenada, cuando una iglesia ya viene en esa cultura, ¿no? de recibir los principios de Dios. Es que agradecido, fue un tiempo increíble. Y también agradecido por la invitación a este podcast. Gracias. No he tenido la oportunidad de escucharlo, pero ya ahorita con ver todos estos libros que veo aquí, pues se ve que Dios te ha usado fuertemente en esta área que me apasiona también,
que es el liderazgo. Así es que muchas gracias. No, es un placer desde que se inició esta plataforma de liderazgo. Bueno, yo soy discípulo desde el 81 de Dr. John Maxwell. Wow. Él ha sido mi mentor y siempre estuve trabajando con él, con pastores hispanos, y me he dado la tarea desde entonces a trabajar con líderes. Creo mucho en el liderazgo, creo mucho en la preparación, y si entrenando nos va como nos va, imagínate no haciéndolo. Así que, sí. Pero este podcast está diseñado para invitar gente como tú, compartir principios de liderazgo a una audiencia que anda buscando de dónde agarrarse, de qué hacer, cómo me aferro a un crecimiento y cuáles son las herramientas. Entonces queremos ofrecerle. Y gente como tú que Dios ha usado y está usando y va como a punta de lanza en algunas áreas, pues necesitamos tenerlos enfrente para que la gente sepa en dónde y a qué manera aprender. Así que bienvenido por ser parte de este proyecto. Así que gracias por eso. Y también a ti, pues gracias, porque tú me estabas diciendo que desde cunas estabas viendo este programa, ¿verdad? Cuando sí, estabas en cuna. Como estaba en la cuna, con esa me arrullaban y me dormían. No, hubieras escuchado mi disco, mano. No duermes en toda la noche. No he tenido el placer de escucharlo, pastor, pero ya me tocará. No, sí, pues estamos contentos. Gracias por la invitación y gracias también por recibirnos y estar aquí en casa. Es un gozo para nosotros. Y platícanos, vienes desde la Ciudad de México. ¿Qué te ha parecido San Diego? ¿A tu familia? ¿Cómo le ha parecido a la ciudad de San Diego? Pues la verdad es que San Diego siempre, yo lo he dicho, no sé si están de acuerdo conmigo, que a veces no se conoce lo lindo que es esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo desde antes, mi esposa es de acá de California, claro, de Calexico, okay. Uh-huh. Chiquito el lugar, uh-huh, pero se vino acá a estudiar, entonces realmente acá es donde nos conocemos, ya hace 13 años. No, pues qué bueno. ¿Y tu familia? Tienes 3 pequeños, ¿verdad? Sí, tengo 3, 7 años, 6. Los 2 primeros nacieron el mismo año, en enero y el primero, luego en diciembre del 2017. Y nuestra pequeña tiene 3 años, así es que los 3 andan por acá. Y también ya lo estamos ahí preparando para andar de aquí para allá, ¿no? Sí, porque ahora viajan con nosotros a veces, ¿no? A veces nos llevamos a 1, a veces a 2, ¿no? Para que vayan ya entrando a esta dinámica que pues tenemos, ¿no? Por el ministerio y por todo lo que hacemos. Sí, ¿no? Hay que agarrar todas las baterías que se puedan, ¿verdad? Para todo lo que haces y luego tener tiempo para tu familia, estos 3 pequeños. O sea, es un trabajo difícil, pero no imposible, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios creo que lo estás manejando muy bien, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que uno tiene que darle tiempo de calidad a la familia también, ¿no? Independientemente de que estés muy ocupado o con muchas asignaciones, no significa eso que tengas que abandonar las cosas que son fundamentales, ¿no? Y para mí ha sido una de ellas. Yo soy hijo de pastor, entonces ya crecí con la dinámica del pastorado, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo vi de mis padres es eso, ¿no? Saber dedicarle tiempo a las cosas que son clave o son pilares en tu vida. Y una es la familia, sin duda. Así que tus hijos son tercera generación ya. De pastores, aunque todavía están pequeños, pero tú eres la segunda generación de pastor, que tu papá fue el que fundó la iglesia y tú fuiste creado bajo ese manto de liderazgo y de pastoreado, y ahora tus hijos están teniendo esa hermosa experiencia. Y yo creo que lo más saludable es cómo saber tratar siendo pastor a la familia, y porque no es una familia perfecta la pastoral, pero sí podemos lograr la bendición que viene con pertenecer a una familia. Y me identifico contigo, aunque fue en otras épocas, pues yo soy hijo de pastor, soy segunda generación. Mi hijo Abel, que es tercera generación, y yo creo que trata uno de darles el mejor ejemplo, el ambiente, la experiencia, y que vivan como niños normales también, a pesar de que son los hijos de un pastor, ¿verdad? ¿Qué ha sido tu experiencia, hablando antes de llegar a todos tus hijos, pero la tuya, el haber sido criado como un hijo, como un pastor, y luego por pastores? Porque todo te llevó, porque tienes también una educación secular muy fuerte,
pero también sabías tú que ibas a ser pastor y qué edad era y cómo tuvo ese encuentro, ese detalle contigo. Es una pregunta muy interesante porque yo agradezco que mis padres nunca me forzaron, obligaron a hacer algo, específicamente hablando de la iglesia. Claro. Me trataron como niños normales, con todos, y eso hago con mis hijos. Van a la escuela como todos los niños, van a la iglesia y toman la clase con todos los niños, ¿no? Y eso a mí creo que me ayudó porque empecé yo a agarrarle el gusto a la iglesia por mi propia cuenta. Y siempre ha sido así. Yo lo he dicho que la iglesia, más allá de verlo como algo que tenía que ir, empecé a ver que realmente hacía cambios en mí y que era una mejor persona. Y un lugar seguro también. Sí, buenos amigos. Yo siempre he dicho que mejores amigos los encuentro en la iglesia. Te forma en principios que te van a dar éxito afuera. Por ejemplo, a ser leal, a ser honesto, a ser responsable. Entonces, para mí la combinación de formarte en la iglesia y formarte en la vida secular o en las escuelas seculares, por ponerle un nombre, para mí ha sido lo mejor, ¿no? Ha sido un equilibrio muy bueno donde puedes tener ambos caminos, por así decirlo. Ahora, el hecho de ser o de querer ser alguien o a qué te vas a dedicar, sí tuve la fortuna que mis padres me dijeron, mira, no solamente veas o vas a hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Tienes que encontrar también tú tus propias pasiones, ¿no? Tus propios gustos. Y yo desde adolescente me ha gustado la parte económica, la parte empresarial, la parte política. Desde la prepa ya andaba en todos esos movimientos, ¿no? Entonces agarré el gusto a la parte profesional y al mismo tiempo en la iglesia. Y en algún punto, pues sí se toparon las dos, porque yo ya ejercía un trabajo profesional, pero siempre sirviendo en la iglesia sin querer algún cargo. O sea, para mí me enseñaron, sirve donde puedas, ¿no? Y ya. No buscar la posición. Creo que la posición se fue dando naturalmente y ahí la ejerzo de manera voluntaria. Fui pastor de jóvenes porque ya lo requería una figura así en la iglesia y ahora hemos tomado toda la iglesia, pero siempre yo lo he visto como esa parte de servicio a Dios por lo que ha hecho en mi vida y nunca dejar la parte profesional. Yo creo que es importante. Yo mismo digo que yo tengo una maestría en la administración de empresas, pero siempre sabía desde 7 años que yo iba a ser pastor, siendo hijo de pastor. Pero fue una etapa también que llegó a mi vida que le rehusé, porque como no se sabía hacer iglesia y todavía estamos aprendiendo, pues la idea que tienes de hacer una iglesia y de llevar a cabo es decir, pues yo no quiero vivir lo que mi papá vive o cómo está batallando, cómo se está... Y la gente puede ser muy ingrata a pesar de que le ayudas, pero ya cuando llegas al llamado y te defines, pues todas las cosas empiezan a cambiar en la perspectiva. Y yo creo que el tener la profesión ayuda mucho porque tienes donde no estás atenido a un solo llamado. Tú tienes un llamado. Y qué bueno que lo tienes y hay que encontrar ese nicho en la vida, pero también sin descuidar que vivimos en un mundo tan real. Claro. Y eso a veces es donde carecemos nosotros los pastores. Y hay pastores que están pastoreando que no deberían de pastorear. Deberían de meterse mejor a hacer algo más secular, pero yo creo que simplemente hay gente que Dios llamó y que se está preparando en toda la extensión de la palabra, aún con lo que la experiencia que tú tienes, cómo te has movido dentro del ámbito político, económico, que me imagino que ha sido también parte de varios esfuerzos en tu ciudad. Y eso es importante, pero sin descuidar también ese llamado que tienes en tu vida, ¿verdad? Pero me gusta lo que estás enseñando, que estudiaste en Monterrey. Sí, estudié en el TEC de Monterrey, aunque tiene un campus en Ciudad de México. Entonces, hoy ya tiene 3. Pero ahí estudié
la carrera de economía, justamente. Entonces, esa carrera me ayudó mucho porque te da estructura, te da orden, te da organización. E incluso yo lo recomiendo mucho que tengas tu profesión si le vas a servir a Dios, porque te va a ayudar demasiado, ¿no? Entonces, estudié economía ahí en el TEC y me becaron. Me becaron desde la preparatoria en el TEC, luego la universidad y finalmente la maestría también. Así es que eso no es porque fuera cristiano o porque tuviera un título, sino porque los principios de ser cristiano los apliqué, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, la dedicación y bueno, tuve la fortuna de terminar la maestría también ahí. Y qué importante es eso, porque mira, yo lo veo de esta manera. Yo tengo una maestría en la administración de empresas y eso me ha ayudado a organizar la iglesia. Y eso está excelente, pero también descubrí que había muchos pastores con una profesión que no tenían la preparación teológica. Así que tienes que tener los dos si estás en ese campo, porque yo me muevo en una iglesia y uso las habilidades seculares para organizarla, pero la muevo dentro de lo que es la teología correcta y bíblica, porque ese es el ramo que me estoy moviendo. Y cuando tienes uno o otro, siempre va a carecer un lado. Cuando tienes los dos y te puedes mejorar, y más si eres pastor, bueno, ¿qué voy a hacer para aprender para cómo organizar esta iglesia? ¿Cómo llevarla a otro nivel? Pero una vez que la organice, voy a seguir preparándome porque tengo que enseñar cada domingo y tengo que saber que use bien la palabra y que la trace bien. Entonces yo creo que ha habido una carencia de tener las dos partes importantes porque la iglesia está en el mundo y tenemos que cumplir con todas las leyes que se nos rigen y tenemos que protegerla también. Entonces, y si hay pastores que tienen nomás solamente un lado, lo secular, pero no tienen la teología, entonces van a causar muchos problemas dentro del reino. Pero si está al revés, tienen la pura teología, pero no tienen la preparación, va a ser una iglesia que vas a vivir desorganizada y necesitas. Totalmente, pastor. Y justamente por esa razón que yo también creo en ese equilibrio, ahí en nuestra iglesia tenemos también nuestro instituto teológico. Le llamamos, la licenciatura es Teología y Consejería Familiar, avalado en la SEP, porque eso también yo lo creo, que debes de estar también en las leyes terrenales, ¿no? Ya. Entonces, y justamente lo hacemos por lo mismo, porque las dos áreas, si tú vas a estar en esas dos, como bien lo mencionas, pues tienes que prepararte, ¿no? Y ahí lo tenemos también, lo hemos estudiado. Estamos preparando a nuevas generaciones también en la parte teológica, porque es fundamental. Y evidentemente habrá algunos que si no es tu llamado a ser pastor, pues no le des ahí, ¿no? Sirve en tu tiempo, lo que puedas, ¿no? Pero creo que el tener esa base te hace un ministerio, una iglesia. Y le da seriedad a la iglesia, a la organización. O si eres un empresario cristiano que sabe las dos cosas, también le da seriedad a tu negocio, porque sabes los principios, la moralidad que vas a manejar, el yugo desigual que tienes que cuidar, porque no se refiere más al matrimonio, el yugo o al noviazgo, se refiere al negocio. Si yo soy un cristiano, me voy a unir con un empresario inconverso que no tiene mis mismos principios, ¿qué crees que va a pasar? Claro. Entonces son cositas que uno tiene que enseñar y ser enseñado y abrirse a eso. Yo fui creado como líder y empezando mi infancia con la idea de que no tenía que estudiar, que Dios me iba a hablar y que el Espíritu Santo me iba a enseñar. Y pues una vez el Espíritu tuvo una buena conversación conmigo, dije, Abel, yo no le puedo sacar a tu cerebro lo que no le metas. Wow. Y sí, pues es cierto, sí, yo tengo que estudiar. Ponle que no voy a saberlo todo, se me va a venir, pero en el momento que lo necesite, el Espíritu me va a recordar las cosas que ya están implantadas. Son como los chips de la computadora. Tú que conoces de computadora, ahí está la información, pero la buscas y la vas a encontrar porque está en ese chip. Y el Espíritu Santo se encarga de que lo que tú estudias a nivel secular o a nivel espiritual, él se va a encargar de sacar todas estas cosas. Acabo de terminar una serie de un vistazo, una perspectiva de los últimos tiempos. Y le dije al pastor de células, le dije, yo voy a crear las lecciones.
porque yo no quiero, porque ya ves que salen teólogos y expertos que además porque leyeron un libro, pues yo puedo, esto está mejor que lo que voy a decir. ¿Y por qué? Porque no quiero herejías, no quiero, claro. Hablamos de la primera elección de Israel, fue la importancia de Israel. Y ayer vimos otra prueba del presidente que lanzó misiles a Israel hace 2 meses, un mes, ya desapareció del mapa. En un avión, en un helicóptero se estrelló y murió. Sí. O sea, son cositas que ves, dices, o sea, esto no es un accidente de estar enseñando, no, todo el que se levante con el pueblo de Dios tiene consecuencias. Totalmente. Y son cositas que tienes que saber cómo enseñarlas y la manera de enseñarlas, no más de una manera de herejía o de al aventón sin tener las pruebas contundentes que uno necesita como pastor también, porque uno al fin de cuentas se para cada domingo a hablar a la iglesia. Y podemos hablar disparates o educarlos correctamente. No cabe duda que la preparación es indispensable, ¿no? Y a veces la gente espera como el puesto o el lugar o el trabajo para prepararse, pero uno tiene que seguirse preparando porque uno nunca sabe cuándo se va a presentar la oportunidad, y es mejor estar preparado y que se presente la oportunidad. Y no necesitarlo. Exactamente. Que necesitarlo y no está preparado. Y no está preparado, ¿no? Entonces yo aprendí eso también cuando salí del Instituto Bíblico en Tijuana. Pues yo quería salir y predicar y comerme el mundo, ¿verdad? Yo quería ser evangelista. Y además te la pasaban en los tacos y ahí te encontraba. También, evangelizando ahí en los tacos, ¿verdad? Y uno se da cuenta que necesita seguirse preparando. Yo no podía quedarme solamente con el instituto, también estudié una licenciatura en comunicación para prepararme para hacerlo mejor, porque no es para mí, no es para nadie más, es para el Rey de Reyes, ¿no? Entonces, y eso ha abierto otras puertas que a veces uno ni cuenta se da, ¿no? Cuando menos lo esperas, ahí se presenta la oportunidad, pero uno ya está listo, ya está preparado. O a lo mejor no al 100%, pero tienes ciertas herramientas donde ya el Espíritu Santo, como dice el pastor, te va agarrando y te va jalando, y mira, esto ya lo has visto, pero ahora lo vas a poner en práctica, ¿no? Y es un caminar increíble que a veces uno no se da cuenta hasta el momento en el que ya estás ahí y dices, wow. Todo esto, gracias a Dios, gracias al conocimiento, gracias al trabajo, al esfuerzo, se ha logrado y vamos por buen camino, ¿no? Y parte de esa preparación que has tenido, tanto en el TEC, veo que también tuviste alguna clase en la Universidad de Harvard. Platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate que cuando estaba yo terminando la universidad, la carrera de Economía, ahí justamente en el TEC se abrió solamente por 2 generaciones, porque el nuevo director de la maestría de Administración Pública era egresado de Harvard. Okay. Y solo estuvo 2 generaciones. Después ya tuvo seguramente otras responsabilidades mayores. Y me tocó a mí esa generación. Entonces, tuve la fortuna de estudiar la maestría en conjunto con la Universidad de Harvard, ¿no? Parte era aquí, obviamente, en la Ciudad de México, tanto presencial, también en línea, y también tuve la oportunidad de estar por allá, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia increíble. Te das cuenta de que sí hay una diferencia. Estudiábamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y ya uno decía, ya acabó clases y a ver qué hacemos, ¿no? A conocer la ciudad, y no, eran todas las tareas, ¿no?, que tenías que hacer. Muy intenso, pero sí ves una diferencia en el aprendizaje, y sobre todo en un lugar pues tan emblemático como es esa universidad, ¿no? Al final, ya cuando nos íbamos a graduar, pues tenías que exponer tu proyecto final, ¿no? Y bueno, yo tuve la fortuna de hacerlo, y pues en el auditorio donde se han parado personajes muy importantes, ¿no?, muchos o expresidentes, y estando yo ahí solamente le agradecí a Dios, ¿no?, porque te das cuenta que sirviéndole a Él, ¿no?, entregándote a Él, reconociendo que te ha dado todo Él, pues puedes llegar hasta esos lugares, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia que nunca voy a olvidar y que marcó mi vida en muchas áreas, sí. Y esa preparación te abrió puertas, ¿no? También has trabajado en el gobierno, has trabajado como secretario del presidente de Comercio, ¿verdad? Sí, inmediatamente. Yo termino a los 24 años, muy joven, y luego soy candidato a diputado
Fui el candidato más joven, tenía 24 años. Me quedé a nada de entrar a la Cámara de Diputados. Posterior, luego me jalan a la financiera rural a nivel federal. Veíamos todos los programas del campo. Y luego también me llamaron para, de ahí salto a ser secretario particular del presidente de todas las cámaras de comercio del país. Una organización muy grande, sí. ¿No? Estuve ahí 4 años y ahí me ve el secretario de Economía a nivel federal y me llama a trabajar con él. Estuve la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, muy cercano a él, al secretario, pero como él también era del gabinete, obviamente, pero de los más cercanos al manejar la economía del país. Pues, ¿no? Sí. Entonces tuve la oportunidad de estar muy cerca también del presidente, viajar con ellos, andar de aquí para allá por todo el país, ¿no? Entonces fue algo también muy bonito y también que te da otro aprendizaje, ¿no? Ya estar en el campo es otra cosa, ¿no? Sí. La universidad es bueno, pero estar en el campo de batalla sí es otra cosa, ¿no? Entonces, pues muy agradecido, casi de los 24 a los 30 y tantos, casi una década, sí. Trabajando secularmente y llevando la iglesia también. Eso sí, nunca la dejé, ¿no? Y ahí entonces aplicas el liderazgo. Exacto. Que me dicen, ¿pero cómo le hacías, no? Liderazgo. ¿Y fue difícil combinar tus posturas o tus ideales cristianos con el gobierno? Sí, siempre ha sido muy difícil. Siempre. No importa los partidos. El hecho de tú tener principios como los cristianos, pues a muchos no les gusta, ¿no? O no les agrada, o simplemente no están de acuerdo. Pero yo he aprendido a simplemente tú dar resultados. O sea, que tus principios den fruto. Si tus principios dan fruto, por más que el que está contigo no les guste tus principios, pues va a decir, no, pero no te puedo dejar porque eres bueno. Sí. Entonces, si hablamos de principios que den fruto, y creo que eso es lo que más habla de lo que crees, sin andar diciendo que eres cristiano, ¿no? Es más, yo creo que en esos 2 cargos o 3 cargos importantes que tuve, no sé si sabían realmente que era cristiano, ¿no? Okay. Obviamente después sí, y incluso hasta el liderazgo que teníamos en la iglesia, pero nunca fue mi carta de presentación, sí. Porque creo que debe hablar más tus frutos de esos principios, ¿no? Las acciones hablan más que las palabras. Sí, sí, sí. No, y aparte tus principios te ayudan a desarrollar convicciones que te abren puertas. Son tus convicciones, están basadas en ciertos principios. Y tú sabes que de ahí no te vas a mover. O sea, sabes dónde estás parado, qué es lo que crees. Bueno, yo siempre he dicho, si la persona no sabe en qué cree, alguien me le va a decir en qué cree. Por eso tú tienes... Tus convicciones deben de proceder de los principios ya establecidos para que llueve o truena, aquí estoy parado. Haya ofrecimientos que no van de acuerdo a Dios, no, pues ya sé dónde estoy parado. O sea, son cositas que la gente empieza a ver y sí lo dice la Biblia, que por sus frutos los conoceréis, no por lo que crees o lo que digas o lo que digan, sino por sus frutos. El fruto es lo que opaca todo lo demás. Después de la tormenta, lo único que ves, ahí está el fruto. Mira, ahí está parado todavía el hombre. Y eso es algo que se puede mover dentro de las iglesias como fuera también de ella, ¿verdad? Claro. ¿Qué te llevó al pastoreado? Ahorita hablando de lo secular, sé que estás ahorita metido muy fuerte con la iglesia. Digo, ¿cómo llegó a ese punto? Porque yo conocí a tu papá, te estoy hablando yo creo hace como 15 años, yo creo lo conocí de él y estuvimos ahí en la iglesia con la Alianza Nacional de Pastores y la Asociación Bíblica de México, pero ahí fue donde lo conocí, pero él era el pastor y me imagino sigue ejerciendo de pastor, pero ahora tú estás también pintando una figura muy importante dentro de la iglesia o la congregación. Sí, en el 2017, 2018 ya casi, el liderazgo nuestro en la iglesia era muy fuerte en jóvenes, había crecido demasiado. Hicimos nuestra conferencia de jóvenes que se llama Makers, empezó desde 2012, pero en el 2016 lo hicimos ya en la Arena, Ciudad de México,
por el crecimiento que hemos tenido. Entonces, el trabajo también ya era bastante. Ya de las demandas eran muy fuertes en la iglesia, y paralelo con mi trabajo, yo estaba ahí con la administración, con el secretario, ya era demasiado, aunque yo le dije a Dios, pues hasta donde me digas, ¿no? Y sí fue muy claro Dios, y me dijo, mira, yo te lo di, este trabajo, ahora te lo pido. Y ahí es cuando yo escribí un capítulo que le llamé la renuncia, cuando tienes que renunciar a lo que Dios te dio, ¿no? Que te lo pidió, ¿no? Sí. Pero Él te lo dio, pero te lo está pidiendo, ¿no? Y Él sabrá el por qué y el para qué. Así es que renuncio a mi trabajo. Y el secretario no podía creerlo, ¿no? Y me decía, él no sabía de las estructuras cristianas, ¿no? Entonces me decía, no, pero yo te pago para que... Sí. Le pagamos a alguien para que esté ahí al frente de la iglesia, ¿no? Le decía, no, es que esto va más allá, ¿no? Entonces yo renuncio a mi trabajo en el 2018 y me meto de lleno a la iglesia porque ya lo requería, ya no era cuestión, ya no se podía, era tanto lo que había crecido, ¿no? Entonces ahí es donde mis padres tienen, yo les digo que la sabiduría, porque al traer un liderazgo tan fuerte mi esposa y yo, ellos dijeron es el tiempo. O sea, así como yo renuncio, a los meses mi papá me dice, mira, ya oramos y ya te toca a ti. Mi esposa era muy joven, mi esposa tenía 27 años, yo tenía 33, 34 años, y en ese momento tomamos el liderazgo de toda la iglesia. Claro, mis padres han seguido haciendo una función fundamental en cuanto a la supervisión, la propia administración también. Eso me ayuda mucho, porque parte del consejo de administración está mi padre ahí todavía. Las iglesias también que tenemos me ayudan a predicar en los campus o las sedes que tenemos. Pero sí, yo me siento privilegiado porque pues, confío en mí en un momento de transición, y ahí es donde entramos de lleno, 2018 a la fecha, no sin dejar también lo que también Dios, o lo que ha sembrado. No significa, no hemos dejado ni la parte empresarial ni la parte política. Mi mamá en ese momento, eso fue clave, pastor, porque algunos me dicen, ¿y por qué con los demás hijos de pastores no es igual? Le dije, es que cada casa es diferente. Claro. Digo, en mi caso, en ese momento a mi mamá se le estaba presentando una oportunidad política. Iba a ser diputada para escribir la Constitución en la Ciudad de México. Entonces, como que fue el momento perfecto. Y mi papá tenía, además de la alianza de pastores, que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental esa función que hace con todos los pastores. Y lo que les he platicado. Así es que se acomodaron las piezas para poder rendir mejor, para ser más productivos, ¿no? Y así es como le entramos con todo, pero no hemos dejado las relaciones, el trabajo político, social y económico que siempre lo hemos manejado, ¿no? Sí. Dentro de tu panorama como pastor ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo la herencia que tuviste en el buen sentido de la palabra? Porque más bien son herencias espirituales de parte de Dios porque el llamado es llamado. Dios te tenía que haber dado un llamado a ti nomás porque tu papá es pastor. Totalmente. O sea que y heredaste una iglesia que tú la vistes fundar por tu padre y tú fuiste parte importante, pero ahora viene una nueva generación haciendo un cambio. Yo siempre he dicho a mis 64 años que no me pienso renunciar o jubilar, pienso cambiar de estilo, pienso cambiar de ritmo y pienso ni pasar la estafeta sino correr con el que sigue, porque la sabiduría del que va enfrente vale mucho. Si no, pregúntale a la descendencia de David, que después de David que unió el reino, vinieron sus nietos y lo destruyeron y lo dividieron. Lo que a David le tomó toda su vida para unir a los reinos, los sobrinos, por no tener los elementos correctos, ¿qué hacen? Claro. Destruyen. Hasta ahorita vemos todos esos problemas sabidos y por haber que suceden. ¿Pero por qué? Porque
A veces cuando uno dice, me voy a jubilar, pero es un llamado, espérate, ¿por qué no lo usas de otra manera ese llamado? Para enderezar o aconsejar o de marcar el paso de la generación que le sigue. Sí, has dicho algo muy importante. En nuestro caso, mis padres siguen muy activos, ¿no? Y de hecho todas las decisiones importantes yo no las tomo sola, ¿no? Las tomamos en conjunto. Hay decisiones del día a día pero las decisiones clave de proyectos, de lo que viene, tanto mi papá y yo lo tomamos juntos, el equipo. Entonces, para mí caminar con alguien así, y algo importante es que el equipo de mi papá con el equipo mío de jóvenes, ese para mí era el reto. Porque lo más fácil cuando alguien llega es decir, pues todos ustedes se van y vienen estos, ¿no? Y no. Entonces, hicimos un trabajo en equipo. Eso nos tardó bastante, como un año, en que las dos generaciones se unieran. Y hoy hemos conformado un equipo multigeneracional. Hay desde pastores en los 60s hasta pastores en los 20s, ¿no? Entonces, obviamente ya casi llegan a los 30, ¿no? Pero, y en los 30s, 40, 50, 60, tenemos un equipo amplio, multigeneracional, pero eso se debe justamente al trabajo en equipo, ¿no? Entendiendo los tiempos en que vives también, porque los hijos de Isaacar por eso tuvieron éxito, porque entendían los tiempos. Sí. Y yo creo que tu papá fue muy prudente. Bueno, dice, la iglesia está creciendo y yo ya la llevé a este nivel, pero puedo ayudar a alguien más a fortalecerlo. En mi libro, Liderazgo un Proceso, hablo de eso, de cómo la estafeta debe de ser preparada para la siguiente generación y cómo preparar la siguiente generación de jóvenes. ¿Y por qué? Porque muchas veces pensamos que eso es muy fácil, bueno, se lo entrego y me voy a visitar Cancún más seguido. No, pues no se trata de eso, se trata de que lo que Dios te ayudó a levantar no se venga para abajo. Y para eso la segunda generación tiene, o la tercera, cual sea la generación, pues tiene que valorizar lo que se puso dentro. Imagínate, tú llegas y derrumbas todos los cimientos y todo el fundamento, pues ¿qué te va a quedar la iglesia? Pues no, la verdad, se resiente. De por sí, la transición es duro para mucha gente y no saberla hacer o presentar, pues lo hace más duro. Y yo creo que el tener gente como tu padre, y gratis todavía podemos decir, porque pues si te contratas consultores por fuera, pues te va a salir más caro el asunto. Bueno, ahí lo tienes, el hombre que conoce la iglesia por fuera y por dentro. Y eso lo tienes a tu favor. Lo importante es que reconoces tu llamado, lo que Dios te ha mandado a hacer. Y yo creo que si no hay llamado, y se lo digo a todos los líderes, busquen dónde Dios los puso. Y nuestro trabajo, ahorita que regresamos a los hijos, me atrevo a decir, uno tiene que trabajar, cuando dice Proverbios, instruye al niño en su camino. No se refiere al camino de Dios, eso ya está por hecho, se refiere el camino de Él, su propósito de ese niño. Instrúyelo, o sea, ayúdalo a encontrar ese propósito, ayúdalo a encontrar ese llamado. Y muchas veces malinterpretamos ese versículo de que instruyen el camino de Dios. No, es que por inercia se da que lo estás haciendo. Pues si eres cristiano o eres gente de fe, lo vas a hacer. Pero ¿cómo vas a ayudar a encontrar ese niño que no viva en confusión y no saber a los 30 años qué es lo que quiere hacer? No, ya los padres tienen que ver su nicho, tienen que ver su carácter, tienen que ver cómo Dios lo está formando para ayudarlo a entrar dentro de ese llamado. Y esa es la responsabilidad de instruir. Cuando fuese viejo, dice, no se va a apartar de él, porque encontró su llamado, encontró su camino, encontró lo que Dios lo mandó a hacer. Sí, y yo siempre lo he comentado que ese camino, pues evidentemente vas a necesitar primeramente pues a quienes te conocen como tus padres, ¿no? Para que te guíen al camino correcto. Y también lo he mencionado que si Dios no te llamó, pues mejor ni te metas, porque al pastorado, o sea, es... Si no son michoacanos de cada esquina. No. El llamado pastoral es un llamado. Tiene que. Y evidentemente, aunque mis padres, como bien lo mencionabas, me lo heredaron y todo, es porque había un llamado y yo estaba convencido de ese llamado, ¿no? Entonces, si Dios te llama, Él también va a preparar todo, ¿no? Y fíjate que qué importante es eso, porque en Elí tuve ese llamado, el sacerdote Elí.
y sus hijos también fueron llamados. El problema de esa familia fue que él no siguió cumpliendo en corrigiendo a sus hijos, enderezándolo. Por eso Dios le dijo, mira, allá tienes a tus hijos que también tienen un llamado porque vienen de tu genealogía, vienen de esa sangre, de ese ADN. Pero tu trabajo no era nomás darles el puesto y dejarlos, sino ir corrigiendo porque no estaban viviendo de acuerdo a los estatutos y la palabra del Señor. Y así que el trabajo de tu papá no ha terminado, porque él va adelante, el trabajo nuestro no ha terminado. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, mis hijos, la gente de la iglesia me decía, es que su hijo es vago. Sí, pues es que se junta con los de usted. O sea, pero en casa no es tan vago como aquí en la iglesia. O sea, ¿pero por qué? Porque uno tiene que ir moldeando a la manera, porque es muy fácil criticar a la vida pastoral, es muy fácil criticar a los hijos del pastor. Pero uno dice, bueno, sí son vagos, pero es más vago porque no se junta con tus hijos. Porque pues, yo sé lo que tengo en casa, yo sé cómo estamos guiándolo, yo sé cómo estamos instruyéndolo, y aún hasta la fecha lo seguimos instruyendo. ¿Verdad? No importa si ya están casados, hay que darles los consejos adecuados para que... Y ellos van a tomar decisiones. Yo lo pongo de esta manera, yo soy responsable hacia ti, pero no por ti. A la edad de tus adultos, que eres adulto, te voy a dar los consejos. Pero tú decides si los obtienes o los haces tuyo o gracias, pero no. Entonces yo ya cumplí. No puedo obligar a nadie, aún a mis hijos, ni a gente de la iglesia, adultos, no los puedo obligar. Simplemente esto es lo que dice la Biblia, ustedes sabrán lo que quieren hacer. Claro. Pero son parte de las convicciones que uno ha desarrollado a través de su carrera de liderazgo. Ahora, tú tienes 2 libros. Sí. Platícame del primero y ahorita tenemos aquí el segundo. Ese es el segundo. Sí, el primero justamente se llama Crisis y Oportunidades. Es un libro escrito en medio de la pandemia, y no en sí por la pandemia, sino que nosotros tuvimos un golpe muy duro en nuestra familia. Mi cuñado, que además era mi mejor amigo, y yo en broma lo digo, pero sí es verdad, que a mí sí me tocó que mi mejor amigo se casara con tu hermana. Entonces, él fundó la iglesia con mis padres también. Wow, okay. ¿No? Entonces, imagínate el peso que tenía él y su familia. Se casa con mi hermana, pastoreaban todo el área de niños, mira, como tú lo estás haciendo, Asaf. Además, pastoreaban un campus nuestro también. Y en el 2020, arrancando el año, yo estaba tomando unas vacaciones con mi esposa y me habla mi papá y me dice, mira, tienes que venirte ya porque Pablo se llamaba, pues lo tienen que intervenir de emergencia del corazón. Entonces su corazón estaba pues, ya muy mal, lo intervienen, no resiste la operación y fallece. Tenía 42 años, imagínate. Wow. Dejó a 2 pequeños en aquel tiempo 7 y 5 años. Wow. Eso fue en enero, y arrancando en marzo empieza pues, la pandemia. Pero hubo un punto de inflexión que me hizo escribir ese libro. Habían pasado unos días de la muerte de mi cuñado, y entonces yo decido escribirle una carta a él, ¿no? Me lo recomendó una persona que quiero mucho, un cristiano, pero psicólogo, y me dijo, mira, yo sé que ya no está con Dios, pero escríbelo, te va a ayudar. Y lo escribí. Le escribí una carta, así le puse la carta a mi mejor amigo. Me desahogué, y yo jamás imaginé que ese fragmento que escribí, que me grabaron además después porque lo hice público, se viralizó. Wow. O sea, y empezó a dar testimonio a muchos que habían perdido a seres queridos, ¿no? Y entonces esa carta fue el inicio del libro. Wow. Y lo que pasa es que en eso que yo escribo me doy cuenta que había una oportunidad en medio del dolor, que había puertas, ¿no? Y se basa justamente cuando dice la Biblia que Él no te va a dar una prueba más grande que no puedas soportar. Pero me llama la atención porque yo nunca la había visto, y dice una palabra: juntamente con la prueba vendrá la salida. Claro. Entonces lo que Dios me dijo es, cuando tú tienes una crisis, inmediatamente que te está sucediendo, ya está la puerta para ti. ¿Cuál es el punto tuyo o la sabiduría que tienes que tener? Es elegir la puerta correcta. Claro. Porque en una crisis te van a presentar
otras puertas incorrectas. Y que pensamos que las correctas, pero a veces no son. Claro. Dios dice, no es la más fácil. Pero lo que debes saber es que si pasó la crisis, ya está la puerta correcta. Lo que pasa es que hay 10, ¿no? Entonces debes de elegir la que es. Y ahí empiezo a escribir otras crisis que había pasado. Y me di cuenta que en cada una de ellas sí había la puerta correcta. Hablo de 30 crisis que el ser humano atraviesa, que creo que todos atravesamos por crisis económica, por la escasez a veces, la traición, la oposición, la pérdida. Y en cada una de ellas presento mis propias oportunidades que yo vi, pero al mismo tiempo doy la reflexión para que tú descubras cuál es la tuya. Hablo incluso de crisis en el ministerio. Es un libro donde combino las crisis que he vivido en el ámbito, en estos dos caminos que hemos hablado, ¿no? En la parte social, política, lo que me enfrenté, pero también la parte ministerial. Entonces, gracias a Dios fue un gran libro, lo adoptó una editorial importante y bueno, pues empezó a distribuir y justamente me pidieron un segundo libro. Hablando de la parte secular, me dijeron, mira, el primero está muy bien, ha tenido mucho éxito, pero queremos un segundo libro que nos permita llegar a las librerías seculares. Y es como escribo este segundo libro que se llama Cambiar o Morir. Si tú lo lees y no eres cristiano, no vas a pensar que lo escribió un pastor, ¿no? Pero si eres cristiano, pues sí vas a darte cuenta, ¿no? Entonces, porque combino los personajes bíblicos, sin mencionar como tal personajes bíblicos, sino como personajes que les tocó vivir en ese momento de la historia e hicieron cambios que afectaron su futuro o su generación. Entonces, este libro fue presentado en Gandhi, en el Sótano, en librerías seculares, y esos son los dos que actualmente tengo. Me pidieron un tercero, todavía no sé de qué. Ahí veremos, ¿no? Pero eso en resumen sería el contenido de ambos libros. Si alguien quiere esos libros. En línea es muy sencillo. Pones Efrén Ruiz y ahí te va a aparecer tanto Cambiar o Morir, que insisto es un libro más para el futuro, de los cambios que hay que hacer hoy, tanto de manera personal, de manera en tu empresa, en tu ministerio. Pongo personajes para que te inspires en esos personajes bíblicos, insisto. Y al final termino desafiando a las personas, ¿no? Diciendo, tienes un potencial enorme que puedes alcanzar, pero tienes que hacer cambios. O sea, tú no vas a poder alcanzar algo si no te atreves a hacer algo hoy. Eso es claro. O cambias o te cambian. Pero la gente, fíjate, no sé si están de acuerdo conmigo, lo saben, pero le tiene miedo. O sea, lo sabemos, porque si yo te dijera qué cambios tienes que hacer hoy para mejorar, te aseguro que lo sabemos. El punto es que no nos atrevemos. Entonces yo en este libro te digo, hazlo, atrévete, desde un cambio pequeño hasta un cambio fuerte que tengas que hacer. Pero qué importante ahorita que dices eso, Efrén. Disculpa que te diga Efrén. ¿No? Sí, no. ¿O cómo quieres que te diga apóstol? Sí, no, profeta, estábamos que con Efrén me siento más cómodo. Okay. Así es que le diste. No, déjame nomás decirte esto. Esos cambios son posibles y saben, pero muchas veces no quieren tener a la persona correcta que te pida cuentas. Mentores, consejeros. Y para eso tienen que ser, como tú dices, amigos que en verdad crean en ti y te amen, que conozcan lo bueno, lo malo y lo feo de ti. Pero ahí están. Entonces cuando el cambio sucede en la persona es porque hay alguien que tú le vas a tener que rendir cuentas, y si no, ¿qué les voy a decir? Porque mucha gente dice, no, ya que yo le doy cuentas al Señor, no, qué bueno, ¿verdad? Pero el Señor no nos puso aquí de guapos, ni nos puso aquí de nomás porque se le complació. Por algo estamos como mentores, o como pastores, o como consejeros, para poder ayudarte en ese cambio. Y mucha gente que no sabe rendir eso, pues batalla más, sabiendo que tienen que hacer cambios, sabiendo qué es lo que tienen que hacer, pero batallan en hacerlo porque, mañana lo hago, pasado, nadie se va a dar cuenta. No, ¿a quién le informo? A nadie, yo soy el que... Y cuando tienes una tarea pendiente, tú sabes que eso... como dicen en nuestro rancho, la carga es andar al burro. Así que, pero esto muchas veces no sucede. Y todos tenemos que valorizar a alguien que venga a tu vida
Claro. Porque te ama y porque quiere lo mejor de ti. Sí, de hecho, en un capítulo yo hablo de la relación que tuvo Esther con Mardoqueo, ¿no? Que Esther no pudo haber tenido el éxito que tuvo si no había un Mardoqueo en su vida, ¿no? Entonces, ahí hablo de la importancia de lo que estás mencionando y de cómo las generaciones, un poquito lo que platicamos, nos necesitamos, ¿no? En el primer libro me parece que es donde hablo de la parte de tener justamente esa autoridad en tu vida. De hecho, estoy por cumplir 40 años, tengo 39 años, en junio cumplo 40. Y estaba haciendo una lista, pastor, de los 40 principios que sí o sí tienes que tener en tu vida. Y uno de ellos, sin duda, es que tienes que tener a alguien que le rindas cuentas. O sea, si no lo tienes, no vas a alcanzar todo lo que podías alcanzar. Te puede ir más o menos bien, porque algunos dicen, oye, pero yo no tengo pastor y mira, me va bien. Pero tal vez lo que no estás viendo es que te podía haber ido mejor. ¿No? Si has logrado esto solo, imagínate, ¿no? Dos Ahora, son mejores que uno, dice la Biblia. Y segundo, no sabes lo que te vaya a venir después. Exacto. Entonces, es fundamental. Así que probablemente me voy a atrever a... No sé si sea el libro, no creo, pero sí, hablando de los principios, ¿no? Tan importantes en nuestras vidas. Sí, ¿no? Definitivamente es algo que día a día tenemos que caminar y seguir creciendo y sobre todo tener la humildad también. Hay una frase que me encanta que dice, la humildad de aprender no te quita la grandeza de ser. Entonces, la humildad de aprender no te quita la grandeza de ser. Y cada día que pasa yo trato de aprender algo. No lo sé todo, no lo sabemos todo. Por más años que tenga, pastor sigue aprendiendo y sigue preparándose. Es algo que me encanta de él y que yo lo tomo como mi líder, como mi guía, y que sigue preparándose porque es una parte de la humildad que él tiene y es parte de la grandeza que lo hace ser así, ¿no? O sea, es esa parte que lo hace ser grande en Cristo, ¿no? Y seguir aprendiendo. Y es algo que tú has tenido también, un crecimiento orgánico en tu vida, pero también acelerado, ¿no? Porque desde joven empezaste a trabajar, gobierno, la iglesia, aquí y allá, y ahorita que escribiendo libros, de todo, ¿no? ¿Cómo le haces para organizar tu tiempo, ¿no? A veces muchos echan ese pretexto, ¿verdad? O ponen ese pretexto, no, es que me hace falta tiempo, no, es que no puedo prepararme porque el tiempo, o X cosa, ¿no? O no se disciplinan, no tienen una disciplina que los lleve a la grandeza o a hacer más cosas por falta de tiempo. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo le haces para el tiempo? Sí, ayer justamente me tocó compartir, ya después de que estuvimos dándole con todo en la iglesia, me llamó un grupo de líderes que querían que les compartiera algo breve. Y una de las razones que decían es que me dicen que no tienen tiempo. Entonces yo les digo, más bien, lo que te falta es organizarte para tener más tiempo, ¿no? Y para mí eso ha sido fundamental. La disciplina de hacer las cosas en el tiempo que las tienes que hacer. Me ayudó muchísimo cuando trabajé en el gobierno porque hacíamos de todo. A veces estábamos en un día en 3 ciudades. Wow. Entonces, eso me hizo una persona muy organizada y tener la gente correcta a tu lado. Porque si tienes la gente incorrecta, te va a hacer el trabajo 1, 2 o 3 veces más, okay, ¿no? Sí. Entonces, me he rodeado de personas que entienden mi lenguaje, entienden mi ritmo, mi forma de trabajar. Sí. Y eso ha sido fundamental. Desde quien me lleva toda la agenda, sabe cómo lo hacemos, cómo es más cómodo, cómo los tiempos, ¿no? Yo diría eso, organízate, ten disciplina, ten gente correcta a tu lado. También es válido la planeación. Sí. Muy importante, nosotros planeamos lo que va a pasar en la iglesia 1 año y medio adelante, ¿no? Todo, porque algunos me decían, ayer me escribió un amigo pastor, me decía, pero a ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo que estás aquí y allá? No es cierto, ¿cómo? Le dije, tienes pues, un doble. ¿no? Casi. Sí. Ya les decían las cosas que yo hago en enero. Bueno, obviamente desde noviembre, diciembre ya vengo planeando todo lo que va a ocurrir. Y en enero nos reunimos con todo el equipo y ya soltamos toda la planeación que va a pasar
1 año y medio adelante. Entonces, desde eso hasta planear tu semana, planear tu día, sin caer tampoco en el afán, ¿no? Porque ya luego hay personas que no son flexibles. Y yo siempre he dicho que el liderazgo también necesita flexibilidad, ¿no? Pero si tienes una planeación y sobre eso ya puedes ir haciendo pequeños cambios, modificaciones, es mucho mejor. Pero yo a veces veo que no hay planificación. Yo creo que se debe mucho también, Efren, a prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Claro. ¿Qué quieres lograr? Y yo lo pongo de esta manera, que el que no se organiza, agoniza. Si tú no te organizas en la vida, nadie lo va a hacer por ti. O sea, hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr, cómo va a ser tu viaje, porque no es el destino, es lo que vas a disfrutar de aquí que llegues. Y para eso tienes que organizar. Dios no nos llamó a hacer todo, sino a hacer lo que tenemos o lo que hemos sido llamados a hacer. Cuando la Biblia me dice de Cristo que le reportó a su padre, la obra que me diste la terminé. Espérate, ¿salvó a todo el mundo? No. ¿Sanó a todos los enfermos? De ninguna manera. ¿Visitó a toda la gente? No. Pero lo que él vino a hacer, sí lo hizo. Sí lo hizo. Y se lo reportó a su padre. Pero nosotros queremos hacer más que Cristo, lograr mucho más. No, nomás haz lo que Dios te mandó a hacer, pero hazlo bien y maneja a base de tus prioridades. Pero para eso tienes que organizarte, tienes que saber hacia dónde vas y qué es lo que puedes llevarte. Porque yo aprendí en mi liderazgo que no puedo llevarme de todo ni a todos. Sí. Y hay gente que te va a dejar, que no quisieras que te deje, pero tienes que aprender a soltarlos. Y hay gente que tú quisieras dejar y no se quieren quedar. Entonces, ¿cómo tratas con ellos? Dice el Señor, bástate mi gracia, por eso ahí tienes el aguijón. Entonces, son cosas que hay que navegar. En mi libro, El liderazgo enfocado, hablo sobre cómo planear por adelantado. Y pongo un acróstico, porque la planeación es importante a lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, yo sé que lo que voy a estar predicando en los próximos 3-4 meses de mi iglesia. Y que cuando Dios quiera interrumpirme, que me lo interrumpa, es su servicio, claro, es su iglesia, pero como pastor Él me da el sentir hacia dónde quiere que lleve la iglesia. Entonces, ahora mucha gente dice, no, yo me espero hasta el domingo o el sábado en la tarde que Dios me diga, hermano, pues no estás preparado, tú ni tú sabes a dónde vas el siguiente domingo. ¿Pero por qué? Porque no viven una vida de prioridades, una vida de planeación, una vida de ver por la causa que Dios te mandó a hacer. Y eso es algo que tú tienes que, y yo tengo que hacer como líder, siempre planear mi vida. Porque para eso el Señor nos puso y nos dio esa habilidad. De todo que es para Dios, ahí se va, mi hermano, ¿no? Porque es para Dios, con más razón. Entonces, es la escuela que tal vez teníamos antes, y ahorita la segunda, tercera generación está aprendiendo más sobre eso, ¿verdad? Porque yo vengo de una escuela de que no me preparé, hermano, pero vamos a cantar otro canto a ver qué Dios nos dice. Aviénteme en un versículo por ahí. Y pues no se trata de eso. Entonces se trata de qué voy a hablarle al pueblo. Sí. Y yo creo que el liderazgo tiene mucho que abarcar cuando maneja su vida a través de las prioridades que Dios. A mí me encanta la música. Me gusta tocar guitarra, no la toco como la gente que de hoy toca. Yo, mamá, me quedé con tu nana, tu tata y ahí que hasta ahí. Pero ¿por qué? Porque Dios no me llamó a hacer eso. Me gusta, lo veo como un hobby, pero no me gusta, no es como un llamado para mí. Entonces yo me especialicé en lo que Dios me tenía me había llamado. Y toco guitarra, sí. Mis hijos me regalaron una guitarra increíble, ahí la tengo, pero la toco en mi tiempo, pero que tú me pides un especial, no. Yo canto como los pitufos, no llego hasta allá. Así que el problema es que hay que saber hacia dónde Dios te ha llamado. Claro, sí, ahí vas a ser más efectivo y evidentemente vas a tener mejores resultados. Y te sientes mejor, ¿no? Y eso se refleja en tu vida diaria, ¿no? Así es que también hay que meterle de repente el descanso, ¿no? Sí. El entretenimiento, que tu mente esté lista para lo que viene, ¿no? Bien, pues Efren, pastor, vamos a ir cerrando, pero sin antes quiero recapitular un poquito lo que hemos visto, que ha sido aprender. Iniciamos con el aprendizaje, el prepararse, es fundamental para la vida del líder, para la vida de cualquier persona, ¿no? Porque te abre puertas, te
te da la oportunidad de crecer y ayudar a otros también. Así es. También vimos acerca de tu libro los cambios que y más ahora en estos tiempos que el mundo es tan cambiante en todos los aspectos, ¿no? Tanto en las relaciones, en la tecnología, en las escuelas, la educación, todo va cambiando y tenemos que irnos adaptando y tener esa sabiduría para aprender, como dijo el pastor, ¿no? La sabiduría de estar conforme a los tiempos, ¿no? De ser entendidos en los tiempos. Y también a tener la disciplina y la organización, creo que es fundamental. Son temas que a lo largo de esta plática los vimos, pero algo que quisieras dejar a los oyentes, una última palabra que quisieras aportarnos para bendecirnos y cerrar ese tiempo. Sí, pues primeramente agradecido por este espacio, ¿no? que nos dan, y número 2, a todos los que nos escuchan. Siempre yo creo que lo que viene por delante siempre uno tiene que verlo que es mejor, ¿no? Ver la vida sabiendo que el día de mañana será mejor, y si sabes eso, entonces te vas a preparar, vas a tomar otra actitud, vas a aprovechar al máximo. Me encanta la palabra potencial porque creo que es una semilla que Dios ha puesto aquí y que tenemos que cultivarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que hacerla crecer. Así es que tienes un potencial y no se vale que esta tierra no haya visto ese potencial. Así es que dale con todo, levántate cada vez que te caigas, deja las cosas rápido, perdona rápido, valora a la gente que realmente está contigo a pesar de todo y continúa, ¿no? Eso serían mis reflexiones finales. La vida, y creo que este mundo necesita más personas como nosotros que puedan levantar a otros, que puedan ayudar. Así es que México, bueno, amo a mi país, y aunque bueno, también mi esposa es de Estados Unidos y tenemos un cariño enorme, pero tengo una pasión por mi país de ver a una nueva generación de líderes que se levanten haciendo cambios a favor de nuestra sociedad, y ojalá que yo sea parte de esa generación que se pueda levantar. Ya lo eres, ya estás haciendo cambios, ¿verdad? Y estás haciendo algo para el reino de Dios y para la gente en general, ¿no? Sí. Pastor, algo que nos... Bueno, pues no hay mucho que añadir a lo que ya se dijo, simplemente que siempre mantengamos una actitud de aprendizaje. Probamos a aprender de todo y en todas las materias, pero lo que a mí más me preocupa es aprender donde Dios me tiene para poder seguir abriendo cancha. De otra manera, yo lo he dicho en mi vida, yo no leo todos los libros porque yo leo los libros que incumben a mi llamamiento, a lo que yo tengo que hacer. De nada me sirve leer libros que nunca voy a aplicar en mi vida, pero qué bonito, para alguien más fue escrito. Pero tengo que buscar yo dónde voy a seguir aprendiendo, cómo voy a seguir aprendiendo y de quién voy a seguir aprendiendo. ¿Para qué? Para yo abrirme más cancha en la vida y poder seguir siendo de bendición a lo que Dios me llamó a hacer. Así que ese es mi consejo para la gente, y gracias, Efraín, por prestar este tiempo, por la inversión que has hecho en la gente que nos sigue, y recomienden este podcast a diferentes personas, a jóvenes, a la siguiente generación, para que vean que ellos también pueden echar mano de lo que Dios está haciendo con un pastor joven y con dos pastores jóvenes aquí, pero estoy contento de que siguen adelante, y todavía el evangelio es relevante para la vida de cualquier edad. Gracias. Pues muchas gracias a todos también los que nos están escuchando. Este es Liderazgo Enfocado Podcast y estamos muy contentos por tenerles como oyentes o viéndonos también a través de YouTube, ¿verdad? Y no olviden, también pueden adquirir este libro, voy a ser de bendición para sus vidas, en Amazon. En línea, ahí lo escriben, en línea. Y va a salir las diferentes opciones. Perfecto. Y también los libros de nuestro pastor, que ya todos los conocen, pero ese es el más ese es el antes del más nuevo, y este es el más nuevecito, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento puro aquí, así que por eso no nos detenemos, ¿no? Pues muchas gracias, una bendición estar con ustedes. Gracias.
Te invitamos a nuestro próximo episodio donde el Dr. Abel Ledesma estará compartiendo el tema: el crecimiento equivale a cambio. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast, y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.